Bueno, yo creo que lo primero es dar las gracias a la marea naranja, desde luego también a los ponentes que habéis hablado, y a los dos Pedros, a Lola y a Maribel, porque en realidad nosotros lo que vamos a presentar es algo que es muy parecido a lo que han hablado, no solo vosotros. Hay una coincidencia muy grande en cuanto a los argumentos. ¿Por qué hay una coincidencia muy grande entre los argumentos en la Asamblea de Madrid de todo el espectro progresista? Porque en realidad lo que ha ido pasando en estos años, en esta fractura tan bestial y con este aumento de la brecha de desigualdad, es que nos une más las cosas, que tenemos que luchar como emergencias y como algo que, digamos, estamos perdiendo algo que teníamos antes. Es curioso que todos apostemos, por ejemplo, por revitalizar la renta mínima de inserción hacia las partidas del año 2018, ¿no? Que eran estos 170 millones. Y ahí todavía estaba gobernando el Partido Popular, pero es que lo ha ido haciendo cada vez peor en el sentido de la igualdad y en el sentido del aumento de la brecha de la exclusión. Yo creo porque se ha hecho aposta. En realidad estamos hablando de un modelo neoliberal liderado fundamentalmente por Faes y por Fernández Laschetti, y que está dando, digamos, sus frutos en el sentido de sus políticas, que desde luego se diferencian enormemente de las políticas que estamos haciendo en el sector progresista. ¿Eso qué ha hecho? Pues que no me voy a repetir de todo lo que ha hablado Lorena, lo que ha hablado Pilar, lo que ha hablado Pedro, por lo que has hablado tú, Pedro, que me ha encantado todo este tema de la manera de hacer comunidad, ¿no? Nosotros también apostamos, evidentemente, porque tenemos que reconstituir. Nosotros lo hablamos así en el programa electoral que va a salir esta semana que viene en cuanto a servicios sociales, a mayores, a salud mental, a políticas de la discapacidad, se parece muchísimo a lo que habéis planteado en la marea naranja. Hay una coincidencia enorme. Entonces ya decimos que sí a la mayoría de las propuestas, y creo que eso nos hace pensar que podemos tener la fuerza suficiente entre los sectores progresistas para intentar atraer, sobre todo, como tú has dicho, Pedro, a la gente que no está ahí, a la gente que no se interesa. Porque yo creo que este modelo lo que ha conseguido es que la invisibilización, y que la gente que tiene, sobre todo los que tienen más, no se quieran ocupar ni quieran ver los que no tienen. Yo os aconsejo leer fundamentalmente uno de los grandes, para mí, filósofos de esta época, que es Byung-Chul Han, que habla mucho como que ha desaparecido el otro, ¿no?, en nuestras vidas. El último libro se llama Infocracia y tiene que ver con esta manera de que parece que estamos muy bien conectados, que tenemos mucha información, pero en realidad no tenemos información del otro. No construimos comunidad, no construimos vecindad, y creo que tenemos que ir a eso. Por eso por ejemplo, nuestro lema de campaña esta vez se llama Lo Próximo. Y lo próximo para vivir mejor. Y lo próximo más Madrid, y lo próximo es que ojalá todas las fuerzas progresistas podamos de alguna manera poder ponernos de acuerdo luego para gobernar, como hemos hecho en todos estos dos legislaturas, por lo menos en las que yo he participado, ¿no? Yo soy diputado de la Asamblea de Madrid, soy vicepresidente de la Comisión de Sanidad, soy portavoz en políticas para la discapacidad y salud mental, soy un diputado que sigo trabajando en mi puesto público, en la sanidad pública, soy psiquiatra, me ocupo de la gente joven con trastorno mental grave en un hospital de día público de la Comunidad de Madrid, y superviso los centros de violencia de género, los centros de atención a las familias del Ayuntamiento, y entonces soy conocedor un poco de todas estas cosas y de esa escucha que tenemos que tener a todos los colectivos para entre todos poder cambiar todo esto. Nosotros, en esa reconstitución de los servicios sociales, desde luego vamos claramente, si somos los más ricos y somos los más desiguales, tendremos que usar de alguna manera mayores recursos de la gente que más tiene para poder de alguna manera invertir en esa igualdad. Una igualdad que lo que creo que hay que decir claramente, y que no se ha hablado, pero que todos yo creo que aquí sabemos, es que la igualdad beneficia a todos. No solo beneficia a las personas que tienen problemas de exclusión o problemas de pobreza, es que invertir en salud mental, invertir en discapacidad, invertir en exclusión social, revierte en toda la sociedad, que al final viven mejor, que se cohesiona mejor, y que entre todos incluso consumen más en general. Entonces, creo que no es una cuestión solo ya de justicia social, sino es una cuestión incluso económica, que es un modelo que a la larga se ve que funciona mejor. Y eso es lo que habría que hacerle ver también a la gente de la derecha, que tiene un modelo que es un modelo en el fondo mucho más egoísta. Nosotros estamos por esa integración de los servicios sociales en el resto de los servicios esenciales, y también apostamos porque recoger en la nueva ley de servicios sociales que los servicios sociales sean servicios esenciales, eso es básico, y que estén equiparados en igualdad a los servicios sanitarios y de salud y a los servicios de educación.
y también acercándonos a servicios esenciales en la cultura, porque la cultura también hace que tengamos ese desarrollo de la comunidad. Por eso vamos a hablar también de esa financiación que hay que aumentar. Tenemos que pasar como mínimo del 2% del PIB para una financiación suficientemente adecuada. Estamos hablando de pasar de los 1.500, 1.700 millones que se emplean ahora a unos 3.700 a lo largo de la legislatura. ¿Cómo se hace eso? Pues recaudando más impuestos, evidentemente, porque si no, ¿de dónde sale? Y luego gestionando mejor los que tenemos. Son las dos cosas, ¿no? Podemos redimensionar, podemos reconstruir y gastar 170 millones de euros en un central que no vale para nada y invertirlos a lo mejor en mucho mejores sueldos y en mejores plantillas para trabajadores sociales, para psicólogos sociales, etcétera, etcétera. Pero evidentemente tenemos que llegar a eso y tenemos que llegar a una equidad. La equidad, estoy de acuerdo con Paloma y también con Lorena, no solo es conseguir que haya 1.700 trabajadores o personal de plantilla por cada... no 1.700 por los habitantes, sino que realmente tenemos que divisionarlo en función de los grados de vulnerabilidad, como habéis hablado aquí. Y eso es algo que se tiene que hacer ¿cómo? Pues con estudios, con investigación. Nosotros vamos a proponer que aumente el presupuesto de investigación social, porque realmente con esos datos, ahora los datos siempre tienen que ser datos de organismos independientes, que está bien, pero en realidad, o del tercer sector, o de ONG, pero también yo creo que una comunidad de Madrid como la que tenemos de calidad tiene que tener una investigación propia, con convenios con la universidad, convenios con entidades que nos permitan, como estamos aquí en la Universidad Complutense, tener investigación de primer nivel, bien pagada y bien remunerada, y realmente nos permite hacer un análisis cada vez progresivo, porque un servicio social tiene que ser un servicio que vaya cambiando, es un servicio dialéctico, es un servicio dinámico, las necesidades van cambiando y también no es lo mismo, efectivamente, los barrios más ricos, los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid que los que tienen más problemas. Tendremos que trabajar en ese modelo de recuperación de las situaciones vitales en claves relacionales para fomentar la autonomía de las personas, en claves de integración, familia con comunidad. Tenemos que ayudar también a una pedagogía y un cambio de la mentalidad, eso es muy importante. Para eso los servicios sociales yo creo que tienen que tener una interrelación muy importante con las escuelas, con la educación, para hacer una pedagogía distinta de lo que nos tenemos que plantear. Vamos a tener que cambiar la legislación, estamos a favor del cambio del artículo 26 del Estatuto de Autonomía, estamos a favor de cambiar la nueva ley de servicios sociales para que no solo tengamos que hacer reglamentos, sino también ir a blindar más estos servicios públicos, pero evidentemente tendremos que ponernos las pilas para hacer el desarrollo reglamentario, tendremos que hacer un mapa de servicios lo más ajustados a esta vulnerabilidad de sus habitantes, y tenemos que tener una cartera de servicios clara y consensuada con todos los agentes sociales. Sois vosotros y vosotras en estas mareas blancas, en estos colectivos, los que también tenéis que enseñarnos. No todo tiene que ser desde los políticos. Los políticos no sabemos si no nos enseñáis en gran medida. Tenemos que ir a consolidar el tema de los planes estratégicos plurianuales, pero que sean capaces de ser valorados. Tenemos que priorizar la gestión de servicios públicos y nosotros también apostamos por a partir de ahora, dotación pública 100%, con convenios con el tercer sector y con los servicios privados, siempre solo cuando sean complementarios, pero lo público tiene que ser lo importante y tendremos que ir desprivatizando lo que está ahora privatizado, intentando internalizar lo que está hacia afuera. Y por supuesto tendremos que mejorar muchísimo más todo lo que es la coordinación de los servicios, tanto a nivel municipal y corporaciones locales, con la Comunidad de Madrid. Tiene que haber para eso, lo que hemos hablado aquí, la intersectorialidad, un organismo o un consejo de intersectorialidad, y por otro lado creo que tenemos que reactivar, que también lo ponemos en el programa electoral, el Consejo Regional de Servicios Sociales. Ese consejo que se abolió por ley en el 2010, aprovechando los recortes, pero en realidad era una manera en que la ciudadanía no tuviera una voz permanente, una voz subvencionada en el sentido de poder hacer estudios importantes y no estar, digamos, al albur de subvenciones o de la calidad de la gente, ¿no? Es muy importante este tema. Yo creo que también es fundamental trabajar contra la brecha digital y contra lo que llamamos nosotros la violencia democrática, la violencia burocrática. No puede ser que sea tan complicado los papeleos en la era de la
los ordenadores en la era en que todo se puede conectar, y evidentemente también eso necesita mucho más personal, porque ayer estaba yo en la asociación de Parkinson en un debate y nos comentaba un usuario que llevaba 5 años para intentar conseguir una valoración de la dependencia y sobre todo luego los recursos adecuados a nivel de las plazas públicas. Creo que hay que incluir una perspectiva de género en los servicios sociales con muchos más estudios en profundidad, porque evidentemente coincidimos en la izquierda que son las mujeres las que más tienen estos problemas, no solo de pobreza, exclusión social, sino también de la necesidad de recursos para la conciliación, que es muy importante, para intentar tener jornadas laborales mucho más sanas y que promuevan una mejor salud mental. Para todo eso es fundamental también los refuerzos de la inspección. Nosotros creemos que hay que aumentar el número de inspectores hacia casi una línea de la media nacional, pero ir hacia la media europea de un inspector por cada 150.000 habitantes, aumentar la transparencia, porque en realidad la dificultad en el local de transparencia y cuando uno pide información es absolutamente difícil conseguir todo eso. Estamos, por supuesto, también en los programas de seguridad. Hemos presentado iniciativas conjuntas en la Asamblea, hemos presentado iniciativas conjuntas en el Congreso, estamos presentando iniciativas en todas las corporaciones y municipios donde podemos, porque hay que unir toda esta especie de exclusión social, deja muchísima huella en la salud mental y somos muy partidarios de hacer una potencia de la salud mental a todos los niveles, incluyendo también, por ejemplo, en la MAPAD, en los servicios sociales, en los servicios de dependencia, una interconexión entre trabajadores sociales y otros técnicos con respecto a psicólogos sociales, que son absolutamente fundamentales. Estamos hablando también que erradicar la pobreza implica una lucha a fondo contra el chabolismo, una lucha contra el problema del absentismo en la infancia. Los servicios sociales los tenemos que modificar a nivel de la infancia. Yo superviso centros donde están los menores no acompañados, la dificultad que luego es programas de transición que hay que implementar. Y desde luego todo eso implica también transformar el tema de la dependencia en la línea en que lo habéis hablado aquí y el tema de la discapacidad. Es fundamental, evidentemente, pensar y repensar el modelo residencial. No solo el modelo residencial que tiene que ser ir hacia centros en público, sino el modelo de residencias hacia modelos mucho más de proximidad, hacia modelos donde las personas mayores se puedan quedar en sus lugares, en sus barrios, en sus sitios, en donde haya una mucho más, efectivamente, interacción intergeneracional, y ahí hay programas que se pueden hacer a nivel municipal, a nivel de los distritos de Madrid. Hay que apostar por ellos. No es más caro, sino es un modelo diferente. Nosotros, en definitiva, lo que pensamos es que hay que hacer un modelo diferente de intervención social. Tenemos que, por ejemplo, llegar también con el SAMU social a los municipios, que algo que no se quede solo en Madrid y que esté bien interconectado. Tenemos que ir a reactivar el observatorio de la vivienda para trabajar sobre las emergencias habitacionales, que eso es muy importante. Nosotros vamos a poner dispositivos socio-residenciales y ahora, a lo largo de la siguiente legislatura, 5 dispositivos como mini residencias y unas 20-30 plazas para esas primeras urgencias habitacionales, pero a partir de ahí toda la transición para que esas personas se puedan integrar con plenos derechos en la sociedad normal. Y luego yo creo que hay que trabajar contra la exclusión de la migración, de las personas migrantes, de las minorías. Estamos hablando no solo de las rentas, sino también de la asistencia universal a nivel sanitario, y todo eso yo creo que lo que comporta es una mayor integración, una mayor inversión, y también escuchar a todos los colectivos y las personas que están en esta situación. Yo creo que estoy de acuerdo con Pedro en que el conocimiento compartido hoy en día es absolutamente esencial. Y los políticos creo que tenemos que estar en ese conocimiento compartido permanente, pero desde luego creo que hay que cuidar los servicios públicos, hay que estar en proximidad, y esperemos que en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid nos podamos sentar y podamos de alguna manera romper por fin los 25 años del Partido Popular, que es una lacra absoluta para todo el tema de los servicios.